Entonces, en el tiempo, la citogenética fue evolucionando a medida que las técnicas de microscopía de luz se fue también desarrollando, ¿no? Aparecieron microscopios de luz de campo claro, luego aparecieron microscopios de luz de campo oscuro, luego aparecieron microscopios de fluorescencia. Eso ayudó que actualmente con estos microscopios de fluorescencia la citogenética se haya automatizado. Ahora existen programas informáticos que capturan a cada uno de los cromosomas en una imagen e inmediatamente las puede ordenar para poder tener un cariotipo, ¿no? Entonces, en los hospitales privados, en el Perú, por ejemplo, ahí ya existen clínicas que hacen este tipo de herramienta porque sigue siendo una herramienta fundamental para poder ser parte de un diagnóstico genético, porque estamos hablando de genética, ¿no? Entonces, la disciplina, digamos, básica es la citogenética. ¿Qué nos dice entonces con este estudio de citogenética? Es que todos los animales y todas las plantas poseen cromosomas. Y dentro de lo que es la división celular, conocemos que dentro de esta división celular hay una fase donde el cromosoma se condensa altamente. ¿Cómo se llama esa fase? Donde tenemos cromosomas altamente condensados. Metafase, ¿no es cierto? En metafase. Entonces, ¿qué es lo que ha desarrollado la citogenética? Justamente es capturar en ese estadio de metafase, colorear a los cromosomas y poder fotografiarlos y armar un cariotipo, ¿no? Ese es lo básico en este caso de esta herramienta. Entonces se han desarrollado protocolos y dentro del desarrollo de los protocolos de la citogenética están la coloración de los cromosomas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer finalmente un cariotipo? Tenemos que tener una metafase con cromosomas coloreados. La primera técnica que se desarrolló fue la coloración convencional utilizando porceína. Luego se utilizaron otras colorantes, por ejemplo, el Yemsa, en el cual simplemente coloreaban todo el cromosoma completo. Y a través de esa coloración completa uno podría ver las formas de un cromosoma. Y acá tenemos varias formas. Tenemos, por ejemplo, 4 formas o 4 tipos de cromosomas metafásicos. ¿Cómo se llama? Cuando el centrómero se encuentra a la mitad. Metacéntrico, ¿no es cierto? Porque el centrómero se encuentra, o sea, esta constricción que se llama constricción primaria se encuentra a la mitad del cromosoma. Y los extremos, estas cromátidas, ¿cómo se llaman? Estas cromátidas, brazo P y Q. Brazo Q. O brazo largo, no, o brazo corto. Estos dos se llaman cromátidas, por si acaso, ¿no? Hay una calificación. ¿Estos extremos cómo se llaman? Telómeros. Telómeros, ¿no es cierto? ¿Por qué esto se llama constricción primaria? ¿Por qué esto se llama constricción primaria? Porque es común en todos los cromosomas, ¿no es cierto? Es común en todos los cromosomas. Sin embargo, hay una constricción secundaria. ¿Dónde encontramos constricción secundaria? ¿Dónde encontramos constricción secundaria? Ejemplo. Acá. Acá hay una constricción secundaria. Este es el caso del cromosoma acrocéntrico. Eso es importante conocer. ¿Cómo define un cromosoma metafásico? ¿Cómo define un cromosoma metafásico? ¿Cómo se define? Cuando la constricción primaria se encuentra ubicada equidistantemente entre los brazos de un cromosoma. Equidistantemente entre los brazos. O sea, está diciendo que a la mitad, lo que está diciendo. Metafásico. ¿Cómo se define un cromosoma submetacéntrico? Cuando no está equidistantemente, por lo tanto se distingue claramente un cromosoma P que es corto y un cromosoma el P brazo que es largo. brazo corto y brazo largo. Brazo corto y brazo largo, sí. Para que quede eso clarito, como todo es histórico, esto lo trabajaron en Francia. Y el brazo corto se llama brazo P. ¿Por qué P? Porque en francés pequeño es petit. Con que recuerden eso, el P pequeño, petit. No de pequeño nuestro en español, sino de pequeño de petit. Y el otro, obvio, es el brazo largo, ¿ya? Entonces, todo tiene su motivo francés. ¿Cómo se define un cromosoma acrocéntrico? ¿Cómo se define un cromosoma acrocéntrico?
sección secundaria. Porque posee el cromosoma P. Un brazo, doctor, un brazo. Perdón. Sí. Un brazo P modificado. ¿No es cierto? Es un brazo modificado. Incluso algunos presentan satélite también, ¿no? Después de la concepción secundaria hay un satélite. Por ejemplo, los cromosomas del grupo D tienen satélite, mientras el cromosoma Y, que también es acrocéntrico, no tiene satélite, ¿no? Es simplemente un brazo P modificado, nada más, ¿no? Esa es la característica de un cromosoma acrocéntrico. ¿Y un heterocéntrico en qué se define? ¿Cómo se define? ¿Cómo se define un heterocéntrico? Un brazo. Cuando no existe el brazo corto, ¿no? No existe el brazo corto. Entonces, los citogenetistas, cuando empezaron a ver los cromosomas, porque recuerda que la citogenética avanza también con el desarrollo de la microscopía. La microscopía más o menos aparece con el descubrimiento de Leeuwenhoek. ¿Se acuerdan? Hook, cuando vieron sus primeros cromosomas, la célula, ¿no? Luego empezaron a modificarse las lentes. Ya prácticamente en los principios del siglo XX, ya prácticamente, digamos, estaba desarrollado los primeros microscopios. Y lo que se tenía que hacer es simplemente ahora desarrollar cómo verlo mejor. Y aparecen ya las tinciones, ¿no? Y entre esas tinciones vemos cómo se veían mejor los cromosomas. ¿Ok? Entonces, se vio que las especies tenían un tipo de formas o figuras de cromosomas, ¿no? Se vio eso, ¿no? Un perro, ¿cuántos cromosomas tiene? 96. ¿Qué sé yo? Una mosca de la fruta, ¿cuánto tiene? 12. Una cebolla, ¿cuánto tiene? 16, y así, ¿no? Sucesivamente. ¿Ok? Entonces se vio ya que se estaba identificando, se iba dando ya prioridad, importancia a esto. La importancia estriba cuando se desarrolla el primer congreso. Y arrastrando todo ese conocimiento, se decide hacer una nomenclatura, porque ya era importante determinar un cariotipo por cada especie, y sobre todo en el caso humano, el cariotipo también determinaba un síndrome, ¿no? Ya se conocía el síndrome de Down. El nombre del Down se refiere al médico que estudió, ¿no? Y por eso ahí viene su apellido, ¿no? Klinefelter, porque existía un médico, un científico apellidado Klinefelter y que estudió ese síndrome, ¿no? Le dio su etiología de cada uno de esos síndromes, ¿no? Y utilizando la microscopía, obviamente, ¿no? Se vio justamente el primer congreso de Denver, que fue en 1960, en Colorado, en Estados Unidos. Y ahí estuvo Klinefelter, estuvo Down, estuvo Edwards, todos esos científicos que tienen el nombre de esos, ahí estaban, todos ellos. Y dijeron, vamos a hacer una convención para que todo el mundo se lea lo mismo. Y lo primero que se hizo era justamente esto, separar a los cromosomas por tamaño, o sea, primero viendo la forma, por tamaños, los agruparon en 7 grupos, que ahora vamos a ver, 7 grupos, y los identificaron cuál sería la fórmula cromosómica, es decir, por cada síndrome, cómo se escribiría la fórmula cromosómica. Ese fue el primer congreso y de ahí han venido diferentes congresos más, porque como digo, la citología avanzó, ahora ya se colorea con fluorocromos, se puede ver con microscopía de fluorescencia, ya ha avanzado con la tecnología, la computadora lee los cromosomas automáticamente, ya no necesitas recortar como lo vamos a hacer acá, todo es a través digital, y ahora es mucho más nítido, ya antes se veían banditas, ahora de entre esas banditas hay muchas subbanditas, se ven mucho mejor, entonces se necesita continuar con la nomenclatura. Entonces, si no me equivoco, hasta el momento estamos en 2025, el último congreso ha sido en el 2019, antes de la pandemia, y en cada congreso siempre sacan todo un folleto grande, ¿no? De todo el compendio de toda la nomenclatura, de todo lo que la citogenética. Eso prácticamente es como la Biblia de aquella persona que se dedica a eso. Es su Biblia prácticamente
el resumen de cada congreso, ¿no? El último me parece ha sido el 2019. Y ahí reúne todo lo que es cómo se va a definir y cómo se va a escribir las fórmulas cromosómicas, ¿no? Bien. Acá el profesor Ilvio me ha prestado esta figura. ¿Qué cosa es esta figura que está acá? Ustedes no sé si pueden verlo. ¿Cómo se podría llamar esto acá? Un campo, primero, este es un campo, ¿no? Fíjense que está mirando al microscopio. Está mirando a los cromosomas metafásicos, ¿no es cierto? Pero están ordenados, están separados unos con otros, ¿no es cierto? Porque así sucede, ¿no? Cuando uno va a ver el microscopio, uno va a ver desordenados los cromosomas. Y hay toda una técnica en realidad para poder hacer eso, ¿no? Recuerde que la mitosis es ordenada, hace que los cromosomas, cuando se va a dividir, hay cromosomas hijos y cromosomas que se van a separar, ¿no? Equidistantemente a cada célula. Ese es el momento de la metafase, ¿no? Donde están todos alineados en el plano ecuatorial. Pero están todos agrupaditos ahí, en línea como que fueran soldaditos, en filitas, dos soldaditos acá mirándose la cara, juntitos, pero bien apretados, y uno no puede distinguir un cromosoma de otro porque están todos apretaditos. Así está en una mitosis. Y la técnica hace, para poder fotografiar tenemos que hacer una técnica que se separen los cromosomas. Y eso hace que, para tomar una fotografía de esta manera, tenemos que tener una técnica para que los cromosomas estén todos separaditos. Y luego tomarle la fotografía. Y luego hacer el recorte que ustedes van a hacer justamente en esta práctica. Esa técnica se denomina cultivo de células a partir de linfocitos. Cultivo celular, donde hay una serie de químicos que se utilizan tripsina, colchicina, una serie de drogas para poder separar y destruir el uso cromático, que es el que se jala y hace que los cromosomas finalmente vayan a la deriva, ¿no? Y se puedan separar y tomar una buena fotografía. Bueno, esa es la técnica, que sería bueno que ustedes lo lean, ¿no? ¿Cómo es que se fotografía esto? Previo a esta fotografía hay todo un protocolo que hay que preparar. Bien, entonces decíamos que en base a ese primer congreso de Denver se pudo establecer una manera de cómo poder leer estos cromosomas. Entonces la prioridad fue primeramente vamos a clasificarlos en la forma. Entonces ahí identificamos metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. En el caso humano, por ejemplo, ¿cuál de estos 4 tipos no existe en el caso humano? Los telocéntricos no existen, ¿no es cierto? Solamente hay meta, sub y acrocéntricos, nada más. Hay especies que también no tienen algunos de esos. El caso del ratón, por ejemplo. El caso del ratón no tiene metacéntrico, no tiene sub ni acro. Solamente tiene telocéntricos, nada más. También eso, por eso la importancia, ¿no?, del cariotipo, porque es propia de cada especie. ¿Ok? Y como anécdota, el número total de cromosomas, conocemos ahora que son 46 cromosomas, recién se pudo concretar entre los años 40 y 50. A pesar que ya la microscopía se había desarrollado, el proceso de tinción se conocía, pero se tardó 30 años en poder decir que los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Y esa es una anécdota porque cuenta la historia de que se debió a que existían en esos tiempos eminencias. En ese tiempo mucho se priorizaba el ser eminente. Por ejemplo, un premio Nobel actualmente sería una eminencia, ¿no? Todo lo que hable no lo puedes dudar, es una eminencia, ¿no? Lo que habla es cierto, ¿no? Entonces, en ese tiempo era mucho peor todavía, lo endiosaban, digamos, entre comillas. Entonces existían, y no me acuerdo el apellido de uno, Stuteban, creo, si no me equivoco, era uno de ellos y decía, tenemos 48 cromosomas. A pesar que en muchos laboratorios veían que cuando hacían sus cultivos celulares contaban 46, pero ¿por qué tenemos 48? Lo dijo tal persona, no puedes dudarlo. Y quedó así por 30 años, ¿no? Fíjense, eso es bonito leer la historia, ¿no? Les recomiendo porque te entretiene mucho qué sucedió en ese periodo. Y se le dice que fue 30 años de ser ciegos,
¿no? Así dice justamente la historia. Por eso de creer a alguien que obviamente tiene su respeto, ha logrado muchas cosas, pero no siempre a veces dice la verdad, ¿no? Porque también se puede equivocar. Todos somos humanos, podemos equivocarnos, ¿no? Y bueno, uno de los estudiantes que llegó al laboratorio en Cambridge, en Inglaterra, pues de origen indio, Stigio Levan, entró a uno de los laboratorios y empezó a hacer pues, justamente, Mientras el doctor contesta, recuerden que en el curso hemos visto los dogmas que se creen sin dudar versus el conocimiento científico. En ese tiempito se convirtió hasta que fue un estudiante que dijo, no, acá hay 46, y se cambiaron ya todos los conocimientos. Sí. Stigio Levan justamente era un estudiante de posgrado, jovencito, 25 años, 28, ¿no? Pues hay quien le iba a creer, bueno, pero él se atrevió. Y publicó su artículo, el número de cromosomas de la especie humana. Entonces es famoso, y apenas 2 páginas nomás tiene ese artículo. Y bueno, ya saben ustedes qué le sucedió en ese tiempo, ¿no? Hereje, qué sé yo, ¿por qué lo hace mentir? Es bonito leer las historias, les recomiendo. Cada parte de las ciencias tiene una historia al fondo. Entonces, luego obviamente se confirmó que lo que dijo Stigio Levan era cierto. Tenemos 46 cromosomas. Antes decían que eran 48. ¿Y por qué motivo se referraban a que teníamos 48? ¿Cuál era uno de los motivos? Porque los chimpancés, que en ese tiempo decían que nosotros venimos de los chimpancés, en ese tiempo también, ahora ya sabemos que no es así, que somos semejantes, ¿no? El hombre y el chimpancé, ¿no? Entonces, ¿cómo puede? El hombre es superior, no, el chimpancé es inferior. ¿Cómo puede tener los mismos cromosomas? Porque el cromosoma chimpancé tiene 46 también. ¿Cómo puede ser igual? No, los hombres estamos superiores, tenemos 48. Cosas así se hablaban, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y por ese motivo también daban crédito al que decía que teníamos 48. Hasta que finalmente tenemos 46. O sea, somos iguales que los chimpancés, en otras palabras, ¿no? Algo así, ¿no? Eso era, para algunos era ofensivo, ¿no? Bueno, ok, entonces, en Denver se determinó los 7 grupos. ¿Cuáles son esos 7 grupos? Grupo A, hasta el G. B, C, D, F y G, ¿no es cierto? 7 grupos, ¿no? El grupo A, ¿en qué se caracteriza? Grupo A, cromosomas grandes, ¿no es cierto? Los 3 son cromosomas grandes. El primero es metacéntrico y el tercero también es metacéntrico. El segundo es ligeramente submetacéntrico, ¿no es cierto? ¿Ok? Es muy importante recordar eso. Cuando queramos y vamos a empezar a ordenar los cromosomas, tenemos que tener en mente eso. ¿Cuál es el grupo B? El 4 y el 5. ¿Qué se caracteriza? Son grandes. Son grandes, ¿no? Son grandes. ¿Qué tipo? Submetacéntrico. El C son varios. Hay algunos metacéntricos, otros ligeramente submetacéntricos, y a veces es un poco difícil de recordar, lo pasamos al final y nos salteamos al grupo D, ¿no es cierto? El grupo D, ¿qué se caracteriza? ¿Son grandes? ¿Medianos o pequeños? Medianos. En realidad lo dicen, en el primer congreso de Mendel lo decían que eran grandes. Si van al artículo principal, le llaman grandes. Grandes acrocéntricos. Bueno, ahora le dicen medianos, ¿no? Pero ya lo afinaron porque ya con el genoma humano en su proyecto ya se puede contar los pares de bases. Luego está el 14, 15, el 13, 14 y 15, ¿no es cierto? Ahí hay un síndrome típico, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la trisomía del cromosoma 13? ¿Patau? ¿Síndrome de Patau? Patau, ¿no es cierto? Patau, ¿no? El síndrome de Patau. Muy bien. Luego tenemos el grupo E, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? 16, 17 y 18. El cromosoma 16 es metacéntrico, ¿no? Casi metacéntrico. Y los otros son submetacéntricos, ¿no es cierto? Luego viene el cromosoma del grupo E, F. Ese se les ve muy bien al microscopio porque parecen que fueran corbatitas. Esos videos de corbatita,
igual, o el que usaban antes los caballeros con Matamichi, igualito, así se les ve, así se les ve. Es el cromosoma 19 y 20, ¿no es cierto? Y luego viene el grupo G. ¿Cuáles son? ¿Cuál es su característica? Pequeños, ¿no es cierto? Pequeños. Los dos son acrocéntricos, ¿no es cierto? Está el 21 y está el 22. Y ahí se encuentra el cromosoma sexual Y, ¿no es cierto? Cromosoma sexual Y. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el X para seguir la tendencia Ajá. del doctor? ¿En ¿En qué? qué grupo está el X? En el C. En el C está el grupo C. Si es una mujer, por ejemplo, ¿cuántos cromosomas debería encontrarse? Si fuera una mujer en el grupo C, ¿cuánto habría? 8. 7. 8. Ah, no, 8, perdón. Recuerden que está el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, con el X, 13 y otro X. Ah, 2X pues va a estar en esa ¿Cuántos fila. pares hay? Estamos hablando de pares, cromosomas, son 46, ¿ah? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuántos son? Está el par 6, ¿no es cierto? 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 7. 14. 7 pares. En total, por 2, 14. Y si está el cromosoma X, 16. 16, claro. Si fuera una mujer, habrían 16 cromosomas. Y si fuera un varón, ¿cuántos grupos G habría? ¿Cuántos cromosomas del grupo G habría? G. 5, ¿no es cierto? 5. 5. Son preguntas que podrían ir en un examen, ¿no? Para poder identificar cuántos cromosomas había en una persona normal de tal sexo, ¿no? Correcto. Bien. Bien. Pero recuerden que aquí solamente están de uno, porque son dos. Entonces, por eso el doctor está diciendo, si acá habían 2, va a haber 4 más el I, sí. Bien. La importancia de esta, y eso se explica por qué hubo el primer congreso de EMBE, es que una vez identificadas las formas, el número de cromosomas, se pueden identificar las alteraciones. Y en ese congreso se dividieron dos tipos de alteraciones clásicas: alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. La numérica se refiere a la duplicidad que se hacen en los cromosomas, ¿no? Ahí existen, por ejemplo, las monosomías. Ejemplo de monosomía: síndrome de Turner. Ese es un ejemplo de monosomía. Diploide, poliploidía es común en todo, eso es lo normal. Pero también hay trisomías. Ejemplo de trisomía: Down. ¿no es cierto? Cromosoma 21. ¿No? Hay muchas trisomías. Hay tetraploidías, tetrasomías. Sí hay. Sí, hay, ¿no? También hay. En la variante de Klinefelter hay. Normalmente es XXY, ¿no es cierto? El Klinefelter, pero puede haber XXXY, puede haber. Entonces hay variantes de tetrasomías. Triple X. Pentasomías también se han encontrado. Las otras ya, probablemente ya puede que existan, pero al no identificar, no verlas, es porque ya es totalmente grave. Ni siquiera se forma el cigoto y inmediatamente desaparece, ¿no? Un aborto espontáneo, ¿no? Porque ya no hay evidencia. Y también se encontraron alteraciones estructurales o alteraciones cromosómicas. Y ahí se ven pues varias, ¿no? Duplicaciones, inversiones, translocaciones, deleciones, una serie de alteraciones. Y en base justamente a ver los cromosomas. Y por eso es que entre los años, si no me equivoco, 50 al 80, en ese periodo, fue el auge de la citogenética. Y cuando uno quería saber qué enfermedad genética padecía una persona, era hacer un cariotipo. Ahora con las técnicas modernas, con el aspecto molecular, eso ha sido desplazado, ¿no? Porque sabemos que hay una deficiencia en el caso de la citogenética, porque cuando tú ves a microscopio tú ves regiones grandes, pero hay que ver poco más, y eso la única manera es verlo a nivel molecular.
¿Ok? Bien. Mientras va el doctor, ¿cuál es el cromosoma más pequeño en el ser humano? 21, 22. ¿Y? Mire, acá hay un error científico, un error de aquellos tiempos y por convención lo han dejado que el más pequeño aparentemente es el 22, pero como ya se podían contar, los paréntesis es el 21 el más pequeño. ¿Ya? Puede ser pregunta de esa. El más pequeñito es el 21. Puede ser. Bien. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿cómo se llama? Cariotipo. Ese conjunto. Y ya se supone ya se está aplicando la convención de Denver y todas las convenciones que han habido posteriormente. Eso se llama ideograma. Ideograma. Todo esto se llama ideograma. Recuerden que hay sinónimos también. Ideograma, pero también cariograma. Sí. Ideograma, ¿por qué motivo? Porque es como una plantilla estándar de lo que es un cariotipo normal, ¿no? En este caso es un ideograma de bandas G, porque tenemos acá las banditas. Hay ideograma de bandas C, hay varios tipos de tinción, bandas G, bandas R, bandas C, diferente, dependiendo de cómo es la tinción. Por cada una de estas tinción hay un ideograma. El más utilizado es el bandas G, la que vemos acá, porque es la que más, digamos, identifica mejor cada uno de los cromosomas, ¿no? Y en base a este ideograma podemos construir nuevos cariotipos, porque esta es nuestra base. Y es lo que ustedes van a hacer cuando ustedes vayan a armar su cariotipo. ¿Cómo lo van a hacer? Guiándose del ideograma. Entonces, el ideograma, ¿cómo es el cromosoma 1? El brazo P tiene una banda blanca ancha en el brazo P, y en el brazo largo hay muchas banditas casi oscuras. Entonces van a pegar de esa manera. No lo van a pegar al revés, el brazo Q arriba y el brazo P abajo, ¿no? Gracias al ideograma ustedes van a ir guiándose. El procedimiento que ustedes van a hacer a la hora de pegar y van a tener en forma intermedia todos los cromosomas pegados sin todavía identificarlos, eso se va a llamar cariograma. Viene de gráfica, cariograma, significa gráfica. Y cuando ya ustedes terminen, ya tienen todo su diagnóstico, todo completo, como para poder entregar al que lo pidió, al médico que lo pidió, a alguien que lo pidió, incluso al paciente que lo pidió. Eso ya es un cariotipo. Eso ya es un cariotipo. Y el cariotipo es único. Es único por cada especie, pero el cariotipo también me sirve para saber si tengo yo alguna alteración. ¿Ok? Como le decía, han habido estos tipos de convenciones. ¿Cómo podemos finalmente hacer ese diagnóstico? A ese diagnóstico se le denomina fórmula cromosómica. ¿Cómo es que vamos a escribir la fórmula cromosómica? Y acá esta es la fórmula cromosómica. Atentos, nuevo lenguaje. Esta fórmula cromosómica se escribe de esta manera. Primero se identifica el número de cromosomas, se coloca un coma, luego se identifica cuántos cromosomas sexuales tiene, luego se hace una coma y luego se identifica las alteraciones, si las hubiese. Por ejemplo, en el caso del ser humano, el varón normal, 46 X5, ¿cierto? Entonces 46 es el número de cromosomas, se le pone una coma y luego los cromosomas sexuales. Como es un varón, sería X5. Si fuera mujer, el número de cromosomas 46, una coma y X6. Ese es lo que se llama la fórmula cromosómica. Acá he puesto un ejemplo de un Klinefelter, ¿no? Acá tiene en total 50 cromosomas. De cromosomas alterados se tienen 3X, 4X y 2Y, ¿no? Es un ejemplo. El síndrome de Turner, 45XC, ¿no? Tenemos el número total, la coma y simplemente se coloca con X. Algunos le ponen X0 y otro debería ser menos X. Eso es lo que normalmente sería, pero lo borran y se queda así nada más. Menos significa que hay un cromosoma menos, ¿no? El síndrome de Down, uno cuenta, sería 47 cromosomas. Imaginemos el varón, X5, y luego se coloca la alteración. ¿Cuál es la alteración? Un cromosoma 21 adicional.
pues son más 21. Y así, varios ejemplos de poder colocar. Este, por ejemplo, el cromosoma de Filadelfia. Filadelfia se hace porque ahí se determinó que un tipo de leucemia común en toda la población que sufrió un reactor que estaba en Filadelfia, en Estados Unidos, explotó y las personas expuestas sufrieron un cáncer de leucemia. Y cuando diagnosticaron, todos tenían este tipo de fórmula cromosoma. 46, por ejemplo, un varón, 46, y había una translocación del brazo corto del cromosoma 9 que se había fusionado con el brazo largo del cromosoma 21. Un sector, no todo, un sector nada más. O sea, un pedacito del cromosoma 9 se había ido pegado al cromosoma 21. Y esa alteración provocó que se alteraran unos oncogenes. Y eso ocasionó que se produzca un cáncer. Y así, el que se va a dedicar a cancerología va a esto verlo por todo, porque ahí hay fórmulas cromosómicas. Aquí solamente estamos mirando cuántos gráficos, 7, 8, ¿no? 47 ya tienes 2, la coma, el cromosoma ancestral tienes 2 más y así. Pero en cáncer es larguísimo, porque hay que identificar cada una de las alteraciones que se ha observado en esos cromosomas. Eso hay que aprender, sobre todo aquellos que se van a dedicar a eso, ¿no? Y bueno, y como le estaba indicando acá, para poder nosotros obtener un cariotipo, tenemos que hacer un protocolo de poder obtener esos cromosomas y poder fotografiarlos. Y normalmente vamos a tener un cromosoma de esta forma, ¿no? Como esto que está acá, ¿no? Algo así, nada más, se va a ver así. El profesor que les ha dado una tarea para poder recortar. Y es facilísimo, porque prácticamente es el ideograma que estaba ahí, que los hemos mostrado y los he entreverado nada más. Ha sido muy generoso el profesor Clever, así que no van a tener mucho esfuerzo en identificar los cromosomas, ¿no? Doctor, cuéntenles lo del lápiz. A ver, pregúntenles, ¿para qué? ¿Por qué piden lápiz? A ver, dentro de materiales se les ha pedido esto, ¿no? Lápiz. ¿Por qué lápiz? A ver. Lápiz o lapicero, pero ¿para qué? La anomalía, el No. médico. Aquí está bien la explicación. Recuerden que en metafase todo está desordenado. Claro. Para que se quede fijado. Miren, cuando se le pide el resultado o el cariotipo de un paciente, ¿qué es lo que normalmente se hace? Primero, obviamente, hay que hacer el protocolo para luego fotografiar el cromosoma, tener una foto y luego recortarla y hacer el cariograma, ¿no es cierto? Pero se hace a la única foto que vieron y se tomó, no. El laboratorista tiene la obligación de ver no una, sino varios campos. Al final, en todos esos campos, contar por lo menos 100 núcleos para tener un porcentaje. Recuerden que porcentaje sobre 100, un porcentaje. Entonces cuenta todos los campos. ¿Qué es lo que tiene que ver primero? El número de cromosoma de cada campo. Todos deberían de tener 46. De repente contó 45, otro contó 48, otro contó 50, qué sé yo, ¿no? Entonces él tiene que analizar cuál es lo más frecuente de ese 100%. Lo más frecuente era 46. Entonces toma una fotografía de esa metafase en 46. O lo más frecuente es 47. Entonces toma la fotografía de eso y eso es lo que da finalmente para armar su cariotipo. Entonces, la finalidad de tener un bolígrafo o un lapicero es justamente cuando ustedes tienen una fotografía, lo primero que tienen que hacer es numerar los cromosomas. ¿Por qué motivo se ha colocado como fórmula cromosómica en primer lugar el número de cromosomas? Para poder estar seguro que realmente es el número de cromosomas. Como le dije en la clase anterior, el profesor Cleves es muy generoso, les ha puesto así.
Pero yo, si fuera mi curso, yo le hubiese puesto una fotografía real, como el que está acá, o con bandas G, para que ustedes se den el esfuerzo de identificar qué tipo de cromosoma es y luego hacer el cariotipo. En otras oportunidades ha sucedido eso, se le ha dado al alumno una fotografía, entonces se le dio la tarea de estar en su casa. Y así cada alumno tenía que presentar su resultado, pero resultó que uno de ellos presentó con un cariotipo con un cromosoma menos. Y estaba seguro que había hecho bien su trabajo. ¿Contaste tus cromosomas? No, profesor. ¿Qué pasó? Que se le perdió. Uno de los cromosomas que había perdido, se lo perdió y ya no lo encontró y no lo pudo pegar. Eso fue. Por eso, antes de recortar, se tiene que contar. Antes de recortar, se tiene que contar. Por eso es importante el bolígrafo. Después hay otro. Acá hay un papelito donde ustedes van a pegar sus cromosomas. Y fíjense ustedes, primero está ordenado por grupos A, B, el C lo ponen al medio porque están toda la mayoría, luego el D, el E, el F y el G y al final los cromosomas sexuales, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿por qué se coloca esta línea? Esta línea, ¿para qué sirve esa línea? ¿Para qué sirve esa línea? Para pegar ahí. Para comparar los cromosomas, el tamaño. Ya, comparar por tamaño, ¿qué más? ¿Para qué? Los grupos. ¿No? Para llevar el conteo. ¿Ya? Para ¿Qué pegar. más? Cuando le dije identifique el tipo de cromosoma, ¿cómo lo identificaban? Para que tú digas que es metacéntrico, ¿cómo lo identificabas que era tal? Con el Centrómero. Por la posición del Centrómero. centrómero, ¿no es cierto? Por eso es que uno puede saber el tipo. ¿Esa línea sirve para qué? ¿No? Para posicionar al centrómero. Si tú tienes un cromosoma metacéntrico, no lo vas a pegar encima. Tú tienes que ver dónde está mi centrómero para que lo ubiques. Y acá está mi centrómero, ahí recién lo pegas. Para eso sirve. Y esa es una regla importante porque cuando tú tienes ya el cariotipo listo, el médico, la persona que va a leer el diagnóstico, ve todos los cromosomas, primero ve los tamaños. Y como son dos cromosomas que se pegan juntitos, el par 1, el par 2, el par 3, tienes que analizar cromosoma por cromosoma. Y de repente ves que un par, el cromosoma 1, por ejemplo, muy grandazo y el otro par muy chiquitito. ¿Qué pasó? Pues hay que analizarlo. Y ahí podríamos identificar, por ejemplo, alteraciones estructurales. De repente hay una lesión. Y por eso que ahora el segundo par era chiquitito. Entonces, ¿y cómo sabemos qué es? Porque ubicamos el centrómero. Entonces, esa línea es para ubicar al centrómero. No vayan a pegarlo encima de la línea, sino cero. Tiene que ser ubicado el centrómero. Y también sirve para poder identificar cuál será el brazo P y cuál será el brazo Q. No vayan a pegarlo al revés. También para eso sirve. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Una vez que ustedes vayan a armar este cariotipo, primero recuerden, primero contar, luego voy a recortar y van pegando. El siguiente paso es el diagnóstico. El siguiente paso es el diagnóstico. Tienen que aprender esa fórmula y más eso, así colocan el diagnóstico. Aquí está todo, jóvenes, se van a ubicar bien. Aquí está lo que hay que poner. Sí. En el caso de banda G, también hay que saber muy bien identificar los cromosomas sexuales. Por ejemplo, el cromosoma X está dentro del grupo C, ¿no es cierto? ¿Cómo identificamos fácilmente el cromosoma X? Acá está. Por estas dos bandas. Tanto en la banda del brazo P como en la brazo Q, hay una banda muy bien definida. No está ni siquiera tenue, no es bien definida, bien coloreada. Y está en forma equidistante al centrómero. Entonces, para los citogenetistas es un tip importante. ¿Cómo identificar de todo grupo de cromosomas cuál sería el X? Primero, que sea mediano, tamaño mediano. Este de aquí. Y segundo, identificar esas bandas que estén equidistantes al centrómero. ¿Cómo identificas al cromosoma Y? Tiene que ser del grupo G. Una característica del cromosoma Y es que no tiene satélite.
como el caso del grupo D, que sí tiene satélites. Todos estos son chiquitos. ¿Ah? Ah, esos son Ajá, satélites. ese es un satélite. Como antenitas. No tiene, ¿verdad? No tiene, esa es una Acá está característica del el- cromosoma ahí. Entonces, el que está mirando la fotografía contó 5 cromosomas del grupo G, entonces puede fácilmente identificar esos 5 cuál será el I. Y es porque no tiene satélite. Al no tener satélite, cuando uno vea el microscopio, da la impresión como que si esto fuera un grano de arroz, o sea, bien duro, rígido, a diferencia de los otros cromosomas que están levantaditos, sus patitas, digamos, separaditos, ¿no? Este no, está así, como rígido. Entonces, fácilmente identificas el cromosoma ahí. Son tips que normalmente saben los citogenetistas, los que ven eso, ¿no? Para complementar, recuerden que esta es una combinación de bandas claras y oscuras. Claro, oscuro, claro, oscuro. ¿Cuál es la finalidad de que se den todo este trabajo? De que sean muy observadores, de que nada se les pase. Un trabajador de salud tiene que saber ver el fenotipo primero de su paciente y todo lo molecular, por si acaso lo estamos estudiando. Entonces, pero como dijo el doctor, pueden haber anomalías estructurales, de lesiones, duplicaciones, etcétera, y a veces no se ve. Entonces la tecnología ya mandó un avance. Es una prueba que se pide como hibridización genómica comparativa. Y ahí sale, aunque sea la de lesión chiquitita, ya sale. Pero obviamente es mucho más caro que un cariotipo. Eventualmente se puede ver para el buen observador que hay una duplicación, pero a quedar la duda, otra tecnología. Ya hemos visto el Sky Color Cariotype con los fluorocromos que nos dijo el doctor, y para estas estructurales de lesiones, duplicaciones, etcétera, otras locaciones es hibridización genómica comparativa. Entonces ustedes, como están naciendo en la cúspide ya de la ciencia que ha avanzado rápidamente, el doctor ha pedido que también aquí nos expliquen desde la historia cómo se fueron haciendo. Antes la fotografía era real, había que llevarlo a la casa fotográfica, recogerlo, cortarlo de una real foto. Ahora esto, como todo en la vida, se ha digitalizado. Entonces, la foto existe de todas las metafases, pero en forma digital. Pero bien vale la pena que se enamoren de la parte histórica, cómo se fue creciendo en todos estos conocimientos relacionados con lo que nos gusta, ¿no? Que es, somos trabajadores de salud. Obvio que los astrólogos, los que decían que la Tierra era redonda, que era cuadrada, todo eso hasta los mataron por decir cosas que no eran. Nosotros estamos ahora en la etapa en que Bunge y todos nos han dicho que la ciencia no termina jamás, ¿no es cierto? Que lo que era válido hoy ya no puede ser mañana. Entonces son los jóvenes eventualmente, como nos ha descrito el doctor, que dicen no, acá hay 46 cromosomas. Y así nos quedamos, dentro de lo normal, obvio. Sí. Y finalmente, ya para concluir, considera que este cariotipo no es simplemente es un trabajo por hacer, no lo tomen, digamos, ligeramente. Consideren como una herramienta, es una herramienta importante. Y imagino la doctora cuando trabajaba en el hospital del niño, posiblemente ha habido muchos muertecitos. Los abortos, no se olviden, sí. Claro. No hay que votar al aborto, Claro. hay que llevarlo de todas maneras, Entonces, a ver qué está pasando. entonces los padres quieren saber qué cosas han tenido. Y es posible que todos ellos tengan su cariotipo. Por ejemplo, nació este niño así, muertecito, un ejemplo, y no quiere saber qué cosa le ha pasado. Y esta herramienta le puede más o menos dar explicación, qué podría haber sucedido. De repente es algo visible que se puede ver con citogenética, ¿no? Entonces, y así hay otra fotografía que, por ejemplo, han enviado. Bueno, este ya está vivo, pero tiene ciertos rasgos que son, digamos, no normales, ¿no es cierto? Tenemos un ojo, una oreja mía alargada, ¿no? ¿Cómo se llama ese síndrome? De los pelitos nacen con oreja, parece de gato. ¿Cómo se llama? Incluso maullan a gato. Creel-Shaw, ¿no es cierto? Síndrome de Creel-Shaw, ¿no? Y no tiene la mandíbula como todos, lo ven Claro. que tiene micrognatia. O sea, todo lo que ustedes están aprendiendo, lo básico es que van a ver acá, que hay 44 cromosomas. Acá, por ejemplo, tenemos tres una manito, sexuales. tenemos unos niñitos que nacen así con su manito, no los abren bien, están así sus manitos.
Y hay varios síndromes que tienen ese tipo. Uno de ellos es el Down, ¿no? Pero hay muchos. El síndrome de Edward también nacen así. Ese es el nombre de Edward. Este es de Edward. Este es de Edward. Nacen así. Características. ¿Ok? Entonces, Entonces, esta es una herramienta nada más para poder explicar qué podría haber sucedido, pero todo parte de la observación. Todo parte de la observación. Si alguien se va a dedicar, qué sé yo, a medicina familiar, qué sé yo, o de repente hay problemas familiares, ¿no? Porque no tienen hijos, quizá la explicación se pueda haciendo una de esas técnicas. Probablemente podamos identificar por qué la infertilidad en una pareja. Tienen años y no pueden tener hijos, y a veces se acusan mutuamente de que tú tienes la culpa, no, tú qué sé yo, no te alimentas bien, no sé. Y el problema de repente es más básico, ¿no? Es algo genético. Entonces, esta es una herramienta que la ventaja que este tipo de herramienta desde el punto de vista económico es mucho más accesible que uno molecular, porque a veces el molecular uno porque sea caro, otro porque simplemente no sabemos qué podría ser y teníamos que hacer un montón de ensayos hasta que finalmente logremos hallarlo. Esa es la desventaja de la parte molecular, porque no sabemos en qué sector del cromosoma puede estar el daño. Si supiéramos, simplemente compramos las ondas y podemos saberlo. Se tiene que complementar con varias cosas, con la observación de ver el fenotipo, la persona, los antecedentes familiares y todo eso, reunir esos datos para finalmente poder acertar. Entonces, este es uno de los más baratos. Si alguien ve una persona alta, una persona varón alta, ¿no? Bien parecido, ¿no? Hasta las chicas se enamoran, todo, ¿no? Pero luego tiene mamilas. ¿Cómo se llama eso? Ginecomastia, ¿no? ¿Qué podríamos sospechar, no? Así que no vayan a ver porque es alto, buen cuerpo, ¿no? Y vean también cuando se saque la viviría, a ver qué pasa. Vean eso también, ¿no? Acá está, miren. Acá está, miren. ¿Ah? Invítenle a ir a una piscina, ahí se van a dar cuenta. ¿Ya?